En esta sesión vamos a hacerlo un poco diferente a todas las demás que hemos hecho. No vamos a hablar de un tema en específico, sino vamos a tratar de responder todas las preguntas que ustedes tengan acerca del mercado Forex. Puede ser cualquiera que esté relacionada con el mercado. Puede ser qué pares están más claros. Si ustedes tienen alguna operación, por supuesto que podemos hablar, analizar este par en particular y determinar si es mejor si es mejor mantenerla abierta, cerrarla, todo ese tipo de cuestiones con respecto al análisis del mercado. Pero también pueden resolver sus dudas acerca de cualquier indicador que se esté utilizando, de cualquier estrategia que tengan, pidan por ahí alguna recomendación. Entonces, ahora sí que espero cualquier pregunta que tenga ustedes, no les dé no les dé pena realizar alguna pregunta, porque es precisamente para eso que tenemos esta sesión, para resolver todas sus dudas con respecto a cualquier tema relacionado con el mercado, con el mercado Forex. Así que adelante, empecemos a hacer preguntas y obviamente mientras más preguntas se hagan, esta sesión va a ser mucho más interesante. No hay pregunta que no valga la pena. Cualquier pregunta que ustedes tengan, por muy tranquila que se vea o de principiante, entendemos que todo mundo tiene distinto nivel de experiencia en esto y no todos sabemos exactamente lo mismo. Entonces, adelante, ¿de acuerdo? Estábamos hablando un poco acerca de las tasas o de el impacto que tienen en los anuncios fundamentales y comentaba Tony de Argentina, que estas épocas donde antes teníamos movimientos muy claros, muy fuertes en alguna dirección, por supuesto que eran muy buenas porque el mercado se movía a 200 pips, 100 pips, 150 pips en alguna dirección y ya no, y obviamente podías capitalizar con alguna operación, poniendo una orden de compra arriba, una orden de venta abajo. Pero ahora esas condiciones han cambiado. Y comentaba por ahí que tal vez regresen esas condiciones. Puede ser, nunca se debe decir nunca. Lo que sí es importante saber es que por lo pronto ahora no ha sido, o al menos yo creo que no ha sido, mi humilde opinión es que no se ha comportado el mercado ante las noticias fundamentales e importantes como antes lo hacía. Y creo que la mejor estrategia, por lo pronto, no sería utilizar utilizar la operación cuando hay un anuncio fundamental. Obviamente, pues, por supuesto que debe haber gente u operadores, inversionistas que pueden tener ganancias consistentes. Eso operando ese tipo de anuncios, eso no lo dudo, por ahí debe haber alguien. Yo en este momento lo conozco. Antes, cuando el mercado se movía de una manera mucho más clara ante estos anuncios, definitivamente sí, había mucha gente. Pero ahora la mayoría de ellos me han comentado que sí está algo complicado y que han tratado de basar sus operaciones en otras estrategias. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora sí, vamos a pasar de lleno a estas preguntas. Pregunta por aquí Jarego, que tiene una operación abierta en el euro dólar desde 38.36. ¿Será hora de cerrar? Tengo el take profit en 36.93, es decir, vas a la venta. Estás a la venta en el euro dólar. Vamos a analizar rápidamente el euro dólar y lo importante aquí, y más cuando se tienen operaciones a largo plazo, Carego, es tratar de ver cuál es la situación que el mercado, cuál es la situación en que el mercado se está comportando en el largo plazo y obviamente así tratar de tomar una mejor decisión. Independientemente de si se entra en el corto plazo o independientemente del sistema que se utiliza en el corto plazo, es importante saber cómo es que el mercado se está comportando en el largo plazo para tratar de tomar mejores decisiones en cuanto a la dirección que puede tomar el mercado. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que yo trato de hacer es simplemente fijar esos niveles de soporte y de resistencia de tal manera que esos mismos niveles expliquen el comportamiento que está teniendo el mercado. Si se dan cuenta, tengo un nivel aquí en 45.17 y el otro nivel en 40.53. Y esos puntos de ahí los tengo porque explican cómo el mercado se estuvo comportando en este rango. Entonces, yo ya sé que si el mercado es rechazado del límite inferior del rango, es probable que continúe hacia arriba hasta el próximo nivel de resistencia. Así y viceversa. Entonces, discúlpenme por no hay imagen. Ok, ahora sí lo tienen claro. Me avisan cuando lo puedan ver, ¿verdad?
¿Me avisan? ¿Listo? Ok, muy bien, disculpen por eso. Entonces, aquí estamos. Les estaba comentando con respecto al euro dólar. Entonces, esos niveles de soporte y resistencia que yo pongo en los gráficos son porque es como explican el mercado, como explican esos niveles los movimientos del mercado. Entonces, tengo aquí en 45.17.1 y otro lo tengo en 40.53. ¿Por qué los tengo ahí? Porque fíjense la manera en que se estuvo comportando aquí el mercado. Entonces yo ya sé que si el mercado es rechazado, que si el euro dólar es rechazado del nivel de soporte, lo más probable es que continúe hasta arriba. ¿Hasta dónde? Hasta donde anteriormente se ha regresado. Puede ser que continúe hacia arriba, eso sí, no lo sé, porque no tengo una bola de cristal y no soy mago para saber exactamente qué es lo que va a pasar. Pero lo que sí sé es que es muy probable que el mercado continúe con su movimiento alcista hasta ese nivel. Ya después de cuando llega a ese nivel, veo qué es lo que va a pasar en el mercado. Pero si es rechazado de este punto, yo voy a empezar a buscar opciones de compra hasta que llegue a este punto. Así de sencillo. No trato de hacer, eso simplemente es un análisis de largo plazo para identificar qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede pasar o qué es lo que es más probable que pase. Porque por supuesto que nosotros podemos hacer un análisis y el mercado puede comportarse totalmente en contra de lo que nosotros pensamos, y eso es normal. Entonces, cuando hablamos aquí del análisis de qué es lo que creemos que el mercado puede hacer, nos referimos a lo que es más probable. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la base de la metodología que utilizo para definir el mercado de largo plazo y tratar de buscar operaciones únicamente en dirección de largo plazo. Ya lo que viene en el corto plazo es otra cosa, totalmente distinto. Ya ahí nos podemos enfocar en cualquier tipo de sistema, pero si nosotros tenemos muy clara la información que nos está dando el mercado en este aspecto, en el largo plazo, definitivamente vamos a tener mejor resultado en las operaciones. Entonces, ahora sí, entrando de lleno a tu pregunta, Jarego, tienes una operación abierta en 38.36 de venta, en 38.36. Y el mercado, la toma de ganancia la tienes, lo habías comentado, en 36.93. Ok, bueno, bajo la misma metodología que les acabo de explicar, fíjense cómo es que el mercado se está comportando aquí. Aquí estaba operando en este rango, pero luego el mercado rompe este rango, rompe el límite inferior del rango. Entonces, ¿qué es lo que es más probable? Obviamente que continúe hasta el próximo nivel de soporte, que fue lo que hizo. Luego, es rechazado de este nivel de soporte y continúa hasta arriba hasta el próximo nivel de resistencia. Es rechazado de este nivel de resistencia. Yo les pregunto a ustedes, ¿hasta a dónde creen que vaya? ¿Hacia dónde creen que vaya el euro dólar si fue rechazado de este nivel de resistencia? Vamos a hacer un poco más interactiva esta sesión. Jarego, ¿cómo lo ves? ¿A dónde crees que 1.32 comenta Henry? Exactamente. Es lo que es más probable. Entonces, en base al largo plazo, Jarego, y a la pregunta que tú me haces, yo no nada más continuaría con la operación o la mantuviera abierta, sino que bajaría la toma de ganancia hasta el 33.52 aproximadamente, por encima del 33.52, que es donde el mercado anteriormente fue rechazado. ¿Por qué arriba del 33.52 y no del 32 por acá o del límite inferior que tenemos aquí en 31.42? ¿Por qué? Porque tenemos que recordar siempre que cuando estamos hablando de niveles de soporte y de resistencia de largo plazo, siempre estamos hablando de zonas. Nunca estamos hablando de un punto en específico. Es decir, no podemos decir, si aquí la línea la tenemos en 40.53, esta resistencia la tenemos en 40.53, no quiere decir que si estamos operando en 40.70 ya rompió ese nivel hacia arriba. Por supuesto que no, porque estamos hablando siempre de una zona. Siempre estamos hablando de una zona. Y ahora, este es el análisis que hacemos en el largo plazo, y obviamente aquí va en dirección de lo que tu operación nos está, lo que tu operación va a hacer. Lo que tenemos que, exactamente, Rafito, Rigo, Henry, todos están, bueno, al menos todos concuerdan con el análisis que estoy haciendo aquí. Ya cuando pasamos al corto plazo, esa historia es diferente, ¿verdad? Ya en largo plazo tenemos que lo más probable es que continúe con su camino bajista. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Pero siempre lo que tenemos que hacer es tratar de que el corto plazo concuerde con lo que el largo plazo me está diciendo.
¿de acuerdo? Y aquí en el corto plazo, si ustedes se dan cuenta, hay un claro nivel de soporte en 36.55, 36.55, que es prácticamente es por debajo, Jarego, de donde tú tienes tu nivel de soporte o tu nivel de toma de ganancias. Entonces, si tú estás buscando una operación aquí de corto plazo, definitivamente creo que en 36.93 fuera un buen punto para fijar tu nivel de, de toma de ganancias. Pero si tú operas un poco más a largo plazo, definitivamente pudiéramos esperar a que el mercado rompa este nivel hacia abajo y obviamente continuar con la operación. Pero hay algo que es fuera de lo normal y se está dando justamente en la situación que tenemos ahora. Definitivamente, yo no le recomendaría a nadie mantener una operación abierta, al menos durante este fin de semana. ¿Por qué? Porque en este fin de semana, esta semana han pasado muchas cosas, han dicho muchos anuncios por ahí. Normalmente los anuncios más importantes los dicen durante el fin de semana, precisamente para que el mercado no tenga tanto impacto sobre esa noticia, sobre ese fundamental. Entonces, creo que si el mercado no llega a nivel de tu toma de ganancia, de todas maneras yo cerraría la operación aquí, Jarego, definitivamente. Perfecto. ¿Pudieras, para continuar con esa misma pregunta que tengo dos lotes, ¿pudiera cerrar uno ahora? Te recomendaría cerrar los dos. Definitivamente te recomendaría cerrar los dos. ¿Por qué? Porque si el mercado si llegan a dar algo importante, algo relevante con respecto a Grecia, por ejemplo, pudiera irse hacia abajo. Obviamente, lo que todo el mundo sabe es que ya cancelaron el referéndum y que sí van a entrar a lo de al plan de rescate para Grecia, pero nunca se sabe qué es lo que pueda pasar. Entonces, y menos aún cómo va a reaccionar el mercado. Si dejas la operación abierta, obviamente lo más probable es que se fuera hacia abajo, es que si, por ejemplo, pasa algo extraordinario en Grecia, que se fuera para abajo. Pero, ¿qué pasa si hay algo contrario a eso? Pudiera ser un gap hacia arriba. Y un gap hacia arriba quiere decir que, por ejemplo, el mercado en el domingo abra hasta acá arriba y tú perderías más de lo que tú tienes inicialmente, porque aunque tú pongas el stop loss aquí en 39.20, tu broker no te va a dar ese stop loss, tu broker te va a dar el nivel impreso más cercano, que puede ser 40.95 si es un gap. Entonces, creo que la mejor opción para ti, Jarego, en mi humilde opinión con respecto a la operación que tienes abierta es dejarla correr por un tiempo más del día de hoy, unas horas más, y cerrarla antes de que cierre el mercado. Sigan poniendo sus preguntas, ¿eh? Adelante, sigan poniendo todas sus preguntas y mientras yo voy repasando las otras. Me pregunta por aquí Radgos. Rasgos, los movimientos del franco suizo respecto al dólar y el euro no logro encontrar una relación clara tras la intervención de Suiza. Exactamente, exactamente, Rasgos. Yo con respecto al dólar franco sí tengo un buen análisis. Sí está claro, sí está más o menos claro lo que el mercado está haciendo. Fíjense muy bien, el mismo análisis estamos haciendo aquí de largo plazo. Entonces, estamos fijando los niveles de soporte y resistencia, donde el mercado normalmente tiene esos rechazos, esos cambios de dirección. Aquí está un poco complicado porque hay dos muy cerca, tres muy cerca, pero luego ya el mercado cuando rompe se va hasta arriba, es rechazado, se va hasta abajo, donde anteriormente ya había sido rechazado, y fue rechazado de nuevo, lo más probable es que continúe hacia arriba. Entonces, el dólar franco definitivamente tiene una relación mucho más clara o una condición mucho más clara que el otro. Pero ahora vamos a ver en el que concuerdo totalmente contigo, es en el euro franco. Después de la intervención que tuvo el Banco de Suiza, definitivamente no ha habido ningún movimiento claro. Fíjese el tipo de movimientos que está teniendo. Absolutamente no hay nada. No hay nada. Simplemente el mercado entra en periodos de inestabilidad o periodos en los que
es muy complicado operar. Y todo esto y este movimiento me recuerda precisamente a lo que pasa en el dólar yen. Si se dan cuenta, en el dólar yen, el mercado no ha hecho tampoco nada. Hubo aquí una intervención, y luego el mercado regresa y no hace nada. Nada, desde el 10 de agosto, por ejemplo, que estuvo en este nivel, hasta el 17 de octubre, 17 o 20, 27 de octubre, que empieza a bajar un poco, empieza a bajar más de lo normal, más del rango en el que había estado operando, y otra intervención. Se da otra intervención y ahora el mercado otra vez entra en un pequeño rango. Entonces, definitivamente aquí creo que lo más probable es que, o lo más recomendable es simplemente no operar ni el dólar yen ni el euro franco. Regresemos al euro franco. El dólar yen es el par que en realidad le interesa al Banco Central de Japón. Por eso es que no ha estado operable. De alguna manera ha estado interviniendo en ese par, porque no es posible que un mercado se comporte de esta manera. En realidad, los mercados siempre van hacia arriba, van hacia abajo de acuerdo a la demanda, pero ese par no se ha movido absolutamente nada, salvo las intervenciones que ha tenido el mercado, que ha tenido el Banco de Japón, Banco de Japón, perdón, y ahí por supuesto que ha tenido un movimiento el mercado violento, pero luego regresa otra vez a la manera en que se estaba comportando antes. Entonces, no sé exactamente qué es lo que está pasando, le recuerdo, no tengo una bola de cristal que me diga qué es lo que está pasando, pero sí sé que hay algo extraño en este par. Sí sé que hay algo extraño en este par y por supuesto no lo voy a operar. Y exactamente lo mismo está pasando con el euro franco. Exactamente lo mismo está pasando con el euro franco. Si se dan cuenta, si lo ven en el corto plazo, no ha hecho absolutamente nada. No ha hecho absolutamente nada después de la intervención. Comparen los movimientos que se dieron antes con los movimientos que está teniendo después de la intervención. Entonces, por supuesto que no debemos operar este par, si no está claro. Entonces, el Banco Central de Banco Central de Suiza, intervino en el euro franco. Y el yen, el Banco Central de Japón, intervino específicamente en el dólar yen. ¿De acuerdo? Pero si se dan cuenta, los otros cruces de yen están un poco más claros, han tenido más movimientos. Por ejemplo, les voy a pasar, ¿qué será? El australiano yen. Si se dan cuenta, en el largo plazo ha tenido movimientos claros de un nivel a otro. Y eso es lo que en realidad estamos buscando. Movimientos claros en el largo plazo para empezar a buscar operaciones en ese par. Si no tiene movimientos claros, si no tiene soportes y resistencias consistentes, entonces no podemos operarlo. ¿Por qué? Porque no tenemos idea de lo que puede pasar, no tenemos idea de lo que puede hacer el mercado. Para operar algo, entonces, siempre tenemos que tener claridad. Y si no tenemos claridad, como en el euro franco, no tenemos claridad, como en el dólar yen, definitivamente no operarlo. Lo bueno es que tenemos una gran cantidad de pares o combinaciones en donde podemos abrir las operaciones. Perfecto, espero que haya resuelto tu pregunta. Creo que me extendí un poco de más. Pero bueno, comenta, se me había pasado una pregunta por aquí, Flavio. Raúl, he seguido tu blog. ¿Puedes hablar un poco más sobre lo que esperas de la libra, principalmente sobre la estrategia de price action que utilizas? Por supuesto. Vamos a pasar rápidamente a la libra. Y en el blog lo que escribimos es con respecto al plan de operación. Al plan de operación que tengo con respecto a la libra dólar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hace un momento habíamos estado hablando de que necesitamos tomar en consideración cada vez que el mercado se acerca a un nivel de soporte o de resistencia a largo plazo, ese mercado, o más bien estamos hablando de una zona, y esa zona es determinada en el corto plazo. Entonces, el mercado fue rechazado de este nivel, rompió este punto y fue hasta abajo. Fue rechazado de este nivel y ahora está operando otra vez muy cerca de ese punto. Para determinar esa zona tenemos que ir al corto plazo. Y esto es lo que tenemos. La zona está determinada por los niveles de resistencia que están en verde y soporte que también está en verde. Eso es lo que en realidad ejemplifica o lo que en realidad señaliza este nivel que tenemos aquí. Entonces, yo ya voy a saber, para saber cuándo el mercado rompió este nivel que tengo en 1.60000, es 0.83, estamos hablando exactamente lo mismo. Para saber si el mercado rompe este nivel, yo voy a
esperar a que rompa más bien esta resistencia de corto plazo. Y yo voy a saber que la libra dólar, que este nivel, el mercado va a ser rechazado, es decir, que vaya hacia abajo de nuevo, voy a saberlo si el mercado rompe este nivel hacia abajo, que es la resistencia, que es el soporte de corto plazo, es decir, el extremo inferior de la zona en la que estamos hablando. Entonces, rompiendo esta zona, yo ya voy a empezar a buscar operaciones de venta. Y rompiendo esta zona de acá, yo voy a empezar a buscar operaciones de compra. ¿De acuerdo? Ese es el plan de operación que tengo para la libra dólar. Ahora, cuando el mercado está muy cerca de un punto importante, hay varias posibilidades. Hay varias posibilidades. Por ejemplo, tenemos el dólar canadiense. Les voy a pasar el dólar canadiense, que el mercado en realidad no me está dando claridad con respecto al rango de corto plazo. Si se dan cuenta, también está muy cerca de este punto importante. Pero pasamos al corto plazo y no vemos un rango claro. Entonces, obviamente, aquí no podemos operar dentro de este rango. No podemos hacer operaciones de corto plazo dentro de este rango. Pero fíjense la diferencia que tenemos aquí en la libra dólar. En la libra dólar está muy claro que el extremo inferior del rango es esta parte de aquí. Y también está muy claro que el extremo superior del rango, extremo superior, es esta parte de aquí. Entonces, por supuesto, que pudiéramos operar este rango de corto plazo para hacer, obviamente, operaciones de corto plazo, no valga la redundancia, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente ese es el plan, Flavio, que tengo para la libra dólar. Rigo, de Venezuela, ¿por qué pregunta? Ya decidí abrir la cuenta real, pero en mi técnica requiero utilizar del hedging, que es la cobertura. ¿Qué broker me recomiendan? Y también lo ideal es que me deje abrir operaciones con lotes micro. Rigo, es importante tener en cuenta algo. Ustedes, ¿sabes, Rigo, que el hedging, bueno, para los que no sepan, el hedging o la cobertura es cuando algunos brokers nos permiten hacer operaciones de compra y operaciones de venta en el mismo par. Es decir, si no estamos seguros de lo que puede pasar, si no estamos seguros de lo que el mercado puede hacer, entonces podemos abrir una operación de compra y una operación de venta y obviamente el mercado, si se mueve el mercado hacia arriba, vamos a ganar en una, pero lo mismo lo vamos a perder en la otra. Entonces, en realidad, vamos a estar neteados o vamos a estar tablas, porque el movimiento que lo haga a la ganancia una operación lo va a hacer a la pérdida de la otra operación. Entonces, Rego, yo te pregunto, independientemente de la estrategia que se pueda seguir, ¿a qué te suena eso? De si sube el mercado ganas, pero también pierdes lo mismo, es decir, no pasa nada, o si baja el mercado, es lo mismo, no ganas o no ganas ni pierdes. Eso es lo mismo, Rego, a no tener una operación abierta. Entonces, el hedging es en realidad, en realidad tenemos un costo porque nos cobran el spread, pero el hedging es exactamente lo mismo, es un poco más costoso a no tener ninguna operación abierta. Es decir, si vamos a la compra, estamos en la compra aquí en la libra dólar y no sabemos qué es lo que puede hacer, podemos abrir una venta de repente y ya, no, el mercado si sube va a ganar en una, pero va a perder lo mismo en la otra. Entonces no va a hacer absolutamente nada. La cuenta no va a generar ninguna ganancia, la cuenta no va a generar ninguna pérdida. Entonces en realidad es lo mismo que no tener nada. Ese es mi punto particular con respecto al hedging, a un Rigo, y también me salí un poco de la pregunta que me estabas haciendo. ¿Y qué broker? Definitivamente es difícil hablar sobre algún broker que permita hedging porque no tengo tanta experiencia con brokers. En realidad las cuentas yo las tengo con brokers acá de Estados Unidos y ahí no se permite el hedging. Entonces, no te pudiera dar una clara recomendación. Entonces prefiero no recomendarte algo que en realidad no tengo tanto conocimiento. ¿De acuerdo, Río? Luego, para continuar con esta, me comenta Río, lo utilizo debido a que a veces tengo una compra a mediano plazo, pero en intradiario puedo transar en retroceso.
con mucho cuidado, máximo en riesgo 0.5, ok. Perfecto, Rigo, esa estrategia está bien. Si tienes distintas estrategias, es decir, una para el corto plazo y otra para el mediano plazo, y son totalmente diferentes las operaciones, entonces voy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo y puede tener sentido. Puede tener sentido. Solamente que hay que tener algo de cuidado por ahí, Rigo, porque al tratar de tomar todos los movimientos de mercado muchas veces puede ser complicado. Pero bueno, esa es mi recomendación, Rigo. Aunque en realidad no fue recomendación, ¿verdad? Ok, vamos a continuar, ya me perdí dónde estaba. Sigan con sus preguntas, sigan con sus preguntas, yo voy leyendo por ahí todas. En una hora hay un pin bar, pero no es claro, me comenta Jarego, ok, esta era la operación que estábamos hablando con respecto al euro dólar, sobre el techo, mi nivel de soporte. David, en el transcurso de este mes, ¿cómo lo ves? David, no sé si te refieres a algún par en particular, en el euro dólar, comentas abajo. Eh, bueno, vamos a hablar del euro dólar otra vez. Estamos aquí en el largo plazo. Y lo que sí sabemos, David, es que es probable que el mercado continúe hacia abajo por la manera en que fue rechazado de la parte de arriba. Si queremos ver el transcurso del mes, lo que puede pasar, definitivamente tenemos que enfocarnos en una temporalidad mayor. Y la mejor temporalidad para explicar eso sería, yo creo, que el gráfico semanal, para explicar los movimientos que puede tener el mercado en un mes, es precisamente esta temporalidad. Y vemos exactamente lo mismo, David. Fíjate cómo es rechazado de este nivel de resistencia. Entonces, lo más probable, definitivamente, es que el mercado continúe con su movimiento bajista hasta el próximo nivel de soporte del 31.73. Aquí lo tenemos en 31.73, ese es el soporte semanal, el soporte diario es 33.80. Pero sigo con eso, lo más probable es que continúe hacia abajo. Sin embargo, este movimiento o este movimiento que puede tener hacia abajo va a tener mucha más claridad o mucha más probabilidad de éxito cuando el mercado rompa este nivel de soporte de corto plazo del que estamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es cuando yo empezaría ahora sí a buscar opciones de venta. Por aquí también comenta Jarego, y muchas gracias. ¿Tú crees que la hora me beneficiaría por el poco volumen con respecto a la operación que tenías en el euro dólar? Eh, si hay poco volumen, Jarego, normalmente no va a haber tanto movimiento. Normalmente ya no hay tanto movimiento, incluso desde ahora. Cierra en unas cuantas horas, una hora y algo el mercado europeo, y ahí es cuando en realidad el mercado se para y ya no hace mucho. Entonces, pudieras mantener abierto un poco, unas cuantas horas y luego ya cerrar tu operación. Y también tener cuidado porque el spread normalmente lo aumentan cuando el mercado tiene poco volumen. Entonces, si tu broker tiene spread variable, hay que tener cuidado con eso. Ok, Flavio, esta es la misma pregunta que tenías arriba. ¿Cómo ves un corto en el canadiense rebotando contra la resistencia de 4 horas? Pregunta Luis. Vamos a ver, el canadiense. Estamos hablando del dólar canadiense y comenta de una resistencia que se ve en el gráfico de 4 horas. Sí, es exactamente la misma resistencia que tenemos en el corto plazo, que es esta acá en verde. En verde. Y es probable que el mercado continúe hacia abajo. Lo que no veo tan probable aquí, Luis, o no más bien no tan probable, sino no tan claro, es el nivel de resistencia, porque obviamente el mercado ha sido rechazado de este punto donde tú mencionas, que es el de ahora, el de Hobbs 1, aproximadamente. Pero anteriormente el mercado ya me había dado un claro nivel de resistencia. Y a mí lo que no me gusta es estar moviendo los niveles de soporte y resistencia de un lado a otro, porque en realidad eso es lo que me está diciendo. Eso me está diciendo que no está tan claro los niveles o los puntos donde el mercado puede ser rechazado. Y esos niveles de soporte y resistencia son muy importantes, porque de ahí es donde yo tomo las entradas al mercado. ¿De acuerdo? Entonces hay que estar al pendiente de eso. ¿Quién me preguntó? Luis, yo me esperaría un poco más. Y esperaría que el mercado llegara al nivel de resistencia para acá, para
tener un poco más de claridad con respecto a esa operación que se puede hacer. Y obviamente, en el tiempo que queda, con el volumen que queda y con la situación que estamos teniendo por el lado fundamental, creo que yo me abstendría de tomar una operación a la venta aquí y preferiría mil veces esperar al lunes. Esperar al lunes que el mercado dijera un poco más la noticia, todos estos eventos que están pasando y ahí sí empezar la operación de venta. ¿Ok? Joel comenta FXM de Londres permite hedging. Sí, sí, exactamente. La mayoría de los brokers que no están en Estados Unidos permiten hedging. Fernando Gil, en la libra, ¿pudiera entrar en el largo plazo cuando rompa el HOBS 2 hasta que llega la resistencia? Rápidamente, vamos a verlo rápidamente, Fernando. Ok. Es importante que el plan de operación lo tengamos bien, bien claro. No entraría yo aquí, Luis, cuando rompa HOBS 2, porque en realidad de la resistencia que estamos hablando, la resistencia que tiene que romper para que active su condición alcista es la que tenemos acá arriba, de 61.36. 61.36. Y el nivel de soporte que tenemos es 58.93. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo voy a hacer aquí es esperar a que el mercado rompa ese rango para empezar ahora sí a buscar alguna operación de compra o de venta. Por supuesto que si rompe la parte de abajo, recuerden, yo ya sé que va a ser probable que continúe hasta el próximo nivel de soporte. ¿Ya vieron cuántos pips hay? ¿Ya vieron cuántos pips hay de nivel de soporte a un eventual rompimiento? Serían aproximadamente 500. Entonces, vale la pena esperar. Vale la pena esperar a que el mercado rompa este rango para empezar a operarlo. ¿De acuerdo, Fernando? Ok. Sony, Sony Crockett pregunta, ¿puede ser que nos pares que no hay un movimiento claro si los haya en sus índices? Bueno, ese es complicado, porque miren, lo que pasa con un par, un índice, es que comparan el performance de una moneda con respecto a otras más importantes, con respecto a una canasta. El dólar lo comparan contra 5 o 6 pares, creo que son 5 o 6 monedas que son más fuertes y así es como sacan el índice. Entonces, no necesariamente va a tener, sí tiene mucha correlación, por supuesto que tiene mucha correlación lo que pasa con el dólar y con lo que pasa con el dólar, el índice del dólar. Sí hay mucha correlación, pero, por ejemplo, puede ser que el performance cambie mucho por un par en particular que cambió. Si de repente el franco, por ejemplo, cambia mucho y el dólar no tanto en otros pares, eso puede tener un alto cambio en el índice, pero si lo comparamos el dólar contra el australiano, por ejemplo, puede ser que no tenga tanto cambio. Entonces, es ahí una mezcla. Ahora sí que la respuesta puede que sí, puede que no. ¿De acuerdo, Sonny Crockett? Ok. Por aquí pregunta Raymond Polanco. Polanco, México. Raymond. Saludos al DF. ¿Cómo podrías o cómo pudieras tomar el gap de apertura del domingo en el euro? República Dominicana. Bueno, saludos de todas maneras a República Dominicana. Me preguntas, ¿cómo pudiera tomar el gap de apertura del domingo en el euro dólar? Bueno, Raymond, hay una estrategia muy clara desde hace mucho tiempo se tiene en el mercado. Es que normalmente cuando el mercado tiene un gap, tiende a cerrar ese gap. Es decir, vamos a suponer que aquí en el euro dólar, en la libra dólar, el mercado el domingo abre acá abajo, perdón, abre acá abajo y creo que ya estoy sintiendo el viernes. Abre acá abajo el mercado. Es decir, tiene un gap desde donde está operando ahora hasta aquí. La teoría nos dice que normalmente el mercado tiende a cerrar ese gap, es decir, que continúa hacia arriba, llega al momento donde cerró y luego continúa con su movimiento bajista. Pero, Draymond, yo no lo he visto tan claro. Yo no
preferiría, yo no operaría un gap, el gap del domingo, el gap de apertura que se da en el mercado. Porque, como siempre, hay cosas que sí pasan, hay veces que sí puede cubrir ese gap o llenar ese gap, pero hay otras ocasiones en que no. Y no hay, yo no he, al menos en lo que he podido verificar o estudiar, no he visto una clara relación en que mayor a 50% de que normalmente el mercado lo cierra. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la teoría. Esa es la teoría y así es como se pudiera operar, pero no lo recomendaría. Felargasi, ¿tú recomiendas en tu blog operar el oro hasta qué resistencia recomiendas al alza? Qué bueno que trajiste eso a la discusión, Felargasi. Lo que pasa es esto. Miren, el oro, que de hecho creo que el oro es el único beneficiado de la situación que estamos teniendo hoy o esta semana, estos últimos meses, porque obviamente hay una correlación muy importante y aquí sí hay una correlación muy clara de que normalmente cuando la situación de la economía mundial no es buena, el oro tiende a subir. ¿Por qué pasa esto? Porque los inversionistas migran sus inversiones de monedas al oro o de acciones al oro, que normalmente ha funcionado como una inversión refugio. Esta relación ya no es tanto como lo era en los años 70 o en los años 80, que ahí sí sí se hacía claramente esto. Después se deja de hacer, pero la relación continúa. La relación continúa. Entonces, si ya ha estado subiendo por la crisis que hemos estado, por la que estamos pasando, ha hecho que suba el oro. Entonces, el mercado, si se dan cuenta, sube hasta arriba, hasta acá, hasta el 19.10, y luego tiene un pequeño retroceso. Sube hasta el 19.10, tiene un pequeño retroceso, pero este retroceso que vemos aquí, en realidad no tiene ningún fundamento. ¿Por qué? Porque la situación económica mundial sigue mal y el oro debe subir cuando la situación económica no está mal. Entonces, este retroceso puede ser explicado, que no, pongo aquí en realidad no sé la explicación, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo pienso o lo que opino con respecto a ese nivel, pero no es que en realidad yo esté diciendo, ok, esto fue por esto, porque en realidad nadie lo sabe. Pero probablemente se haya dado por alguna toma de ganancias que se dio en operaciones con el oro. Pero yo creo que debe continuar al alza. Debe continuar al alza y si van a abrir alguna operación, la próxima resistencia yo la tengo en 1910.77. 1910.77. Y ahora estamos operando en 1755.00. Entonces todavía tenemos algo de espacio ahí para que el mercado continúe al alza. Y bueno, incluso hemos estado hablando acerca de que pudiera llegar a máximos históricos, es decir, romper esta línea de resistencia y continuar hacia arriba. Si la situación económica en el mundo sigue igual, definitivamente eso va a pasar. Definitivamente eso va a pasar. Entonces, para responder directamente a tu pregunta, Felargasi, la resistencia de la que estamos hablando es 1910.77. Flavio, dos preguntas. ¿Cuál es tu análisis sobre el par euro-libra? Vamos a responder primero esta, Flavio, y ya después pasamos a la siguiente. El euro-libra había estado complicado, había estado muy complicado de operar. Saludos a Ibiza, Arturo, ¿qué tal están pasando por allá? Ya se viene el fin de semana. Bueno, entonces, lo importante aquí con respecto al euro-libra es que ya tenemos claridad con respecto al punto importante de resistencia y al punto importante de soporte. Entonces, eso es lo más importante. Esto es exactamente lo más importante, lo que estamos buscando, que tenga claridad con respecto a largo plazo para empezar a buscar alguna operación. Y si se dan cuenta, eso lo tenemos muy claro aquí. Cada vez que el mercado llega a este nivel de resistencia, es rechazado hacia abajo. Cada vez que el mercado llega a este nivel de soporte, es rechazado hacia arriba y así sucesivamente. Ahora el mercado está operando muy cerca de un punto importante. ¿Y qué era lo que les comentaba?
Por ahí me preguntaba Flavio, Flavio, ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que esperamos cuando el mercado llega a un nivel de soporte importante? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo habíamos hablado al inicio de la sesión cuando estábamos analizando la libra dólar. ¿O alguien más que tenga la respuesta? Adelante. Solo para ver si estaban poniendo atención en el análisis de la libra. Esperar que rompa ese nivel, pero ese nivel de largo plazo, que rebote, comenta Romero, ¿alguien más? Esperar un patrón, ¿alguien más? Ok, los voy a ayudar aquí. Recuerden que cuando el mercado está operando muy cerca de un punto importante de largo plazo, necesitamos determinar la zona. Y esa zona se puede ver claramente en el corto plazo. Entonces, si aquí estamos operando muy cerca de este nivel de soporte, vamos a ver la zona en el corto plazo. Y fíjense lo que tenemos. Fíjense lo que tenemos en el corto plazo. Está muy, muy claro la zona en que el mercado está operando. Entonces, aquí lo más recomendable es simplemente, Flavio, esperar a que rompa esta zona para ahora sí ya saber qué es lo que el mercado puede hacer. Entonces recuerden que siempre cuando estamos operando muy cerca de un punto importante necesitamos determinar esa zona, necesitamos saber de qué zona estamos hablando para empezar a operar. Entonces aquí tenemos que, está muy cerca del 85.49, que es el nivel que tenemos. Pero en realidad ya sabemos que estamos hablando de una zona. Esa zona la determinamos en el corto plazo. Entonces yo ya sé aquí, Flavio, que si el mercado rompe este nivel de resistencia hacia arriba, lo más probable es que continúe hasta su próximo nivel de resistencia, que está en 87-85. Y si rompe esta zona hacia abajo, es decir, este nivel de soporte hacia abajo, entonces lo más probable es que continúe hasta el próximo nivel de soporte. Ese es el análisis que tenemos para el euro libra. Vamos a irnos un poco más rápido ya con las respuestas. En el caso de América Latina es un poco complicado operar la sesión europea. ¿Cómo haces si se produce una buena entrada en esos horarios? Concuerdo totalmente contigo, es una ventaja muy importante que tienen los que viven del otro lado del mundo. ¿Y qué hacer si se da una entrada en esos horarios? Pues nada, darse de golpes, porque no se puede hacer nada, no podemos regresar el tiempo a operar a ese momento. Pero tampoco podemos estarnos levantando a las 2 de la mañana para operar la sesión europea. Entonces, simplemente tratar de ganar. Yo lo que hago es tratar de operar lo más que se pueda la sesión europea. Y hay veces que sí me levanto temprano, 6 de la mañana, más o menos. Pero bueno. Fernando Gil comenta lo mismo en el euro dólar una hora. Si rompe Hobbs 1, puedo comprar hasta que llegue a la resistencia. Línea verde. En el euro dólar, la resistencia está un poco más complicada, Fernando, porque no está tan claro. Aquí la resistencia, tenemos este punto importante, pero en realidad la resistencia yo lo tengo hasta arriba. ¿Por qué? Porque en realidad el rango en que el mercado está operando es todo esto. Entonces, hacia arriba todavía no le recomendaría operar, Fernando. Pepe Lucho, en un rompimiento de resistencia, ¿cómo tiene que ser la vela para que sea válida y evitar una falsa ruptura? Eso es muy importante, Pepe Lucho, porque normalmente nosotros pensamos que cuando ya rompió un nivel importante, por ejemplo, aquí, este rompimiento que tuvimos aquí hacia abajo, de repente pudo haber agarrado a algunos operadores pensando que iba a continuar hacia abajo, de repente alguno de ustedes, y luego continúa hacia arriba. Pero hay una metodología que yo utilizo y lo que tenemos que tomar en cuenta aquí para un rompimiento, yo espero a que se forme una vela completa por debajo de ese nivel de soporte. Es decir, espero que haya una vela completa por debajo de este nivel, es decir, que no toque este nivel de soporte para ya validar un rompimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si pasamos, por ejemplo, estamos hablando del gráfico de una hora, por ejemplo, aquí tengo mi nivel de soporte. Si se dan cuenta, todas estas velas tocan este nivel de soporte, por lo tanto no podemos tener ese rompimiento. Pero ¿qué pasa si hubiéramos tenido un nivel de soporte aquí? Yo validaría este nivel de soporte cuando se forma una vela completa de una hora por debajo de ese nivel. Así es como yo valido mis niveles de soporte, resistencia en el corto plazo, para los rompimientos en el corto plazo. ¿De acuerdo? ¿Qué te parece el broker Light Forex? No tengo ninguna experiencia con el Light Forex de Sonic Rocket.
¿Qué par es este? Bueno, este par que estamos hablando ahorita mismo es el australiano canadiense, pero cuando hiciste la pregunta, no sé exactamente de qué par estábamos hablando, Memo. ¿Podrías dar otro ejemplo del uso del punto pivote con otro par? Bueno, ya lo vimos también aquí con el, con el euro libra, con el euro libra Mickey. Jarego, Raúl, voy a cerrar un lote, pero el lote si lo dejo con un stop loss ajustado, si abre con un gap en contra el stop loss, ¿me lo respetará? No sé con qué broker estés operando, Jarego, pero normalmente no lo respetan. La mayoría de los brokers no lo respetan, a menos que te digan que respetan el stop loss. Entonces, yo no te recomendaría dejarla cerrada. Miren, hay algo muy importante que tenemos que estar hablando. Y esto lo aprendí de Warren Buffett, todos ustedes lo deben de conocer, y dice en una cita, que el riesgo proviene de no saber qué es lo que se está haciendo. Y yo lo transmito a esto, a poner el riesgo, viene de no saber qué es lo que puede pasar en una operación. Entonces, si yo no sé qué es lo más probable que pase, yo no hago nada, o más bien cierro alguna operación. En este caso cerraría la operación porque sé que no sé qué es lo que pueda pasar durante el fin de semana. Puede haber un gap muy grande y puedo perder más de lo que yo me planteé en un inicio. Y eso es lo que tenemos que tratar de eliminar aquí. Entonces hay que hacerle caso al buen amigo Warren. ¿De acuerdo? Eh, Raúl, si espera, sí, esperar un rompimiento en nivel de largo plazo, está bien si es complicado por el desvelo. Comenta Joel, en tu estrategia no tienes en cuenta indicadores como promedios, osciladores, no, definitivamente no, Joel. Y la idea es simple, porque lo que yo trato de hacer es operar en base a lo que el mismo mercado me está diciendo, tratar de tomar una visión acerca de lo que tenemos aquí con respecto a los rechazos que ha tenido anteriormente. Entonces, eso lo hago en el largo plazo para determinar la dirección, para determinar qué pares voy a operar y en qué dirección lo voy a hacer. Obviamente, únicamente se operan aquellos que están claros. Y en el corto plazo hago lo mismo. Trato de verificar dónde el mercado está cambiando de dirección. Ya que tengo una clara condición en el largo plazo, paso al corto plazo y veo en qué punto puede cambiar de dirección, necesito presión, el comportamiento del precio y todo eso. Y todo eso se ajusta en base a lo que el mismo mercado me está diciendo. Ahora, no estoy diciendo que los indicadores no funcionan, por supuesto, hay algunos operadores que utilizan indicadores de su estrategia y tienen buenos resultados con ellos. Simplemente a mí no me agrada tanto, o me siento mucho más confiado con esta manera de operar. Eh, hablábamos brevemente sobre tu plan de trade para entrar a una operación. ¿Puedo hacerlo por la oportunidad en un minuto o 5 minutos? ¿Puedo buscar la oportunidad en 5 minutos o un minuto? De que puedes, Rudy. Definitivamente. Se puede hasta hacer en TIC, en datos de TIC, que son mucho menos tiempo, pero de que es recomendable, eso sí es más complicado. Porque los movimientos que se dan en el gráfico de un minuto, 5 minutos, suelen tener mucho ruido. Suelen tener mucho ruido y yo no lo recomendaría. Yo no lo recomendaría definitivamente. Interesante. ¿Cuál es el apalancamiento ideal para una micro o para comenzar en real? Es importante saber, Luis, que cuando estamos hablando de un par, cuando estamos hablando con respecto al apalancamiento, perdón, mientras menor sea el apalancamiento, es menos riesgo. Ok, podemos finalizar la sesión, ya estamos casi por terminar. El ideal, Luis, para mí, a mi gusto, depende del nivel de riesgo de cada persona. A mi gusto, 50-1 es perfecto. No necesitamos más apalancamiento de eso. Hay muchos brokers que ofrecen hasta 400-1. Desde mi punto de vista, creo que es muy complicado. Daniel, ¿qué opinas del peso mexicano? ¿A alguien le gusta operar el peso mexicano? Esta es la gráfica del peso mexicano, Daniel. Está complicado, ha estado muy volátil en estos últimos días. Fue rechazado desde el 13-16, lo más probable es que continúe a 14, hasta 14, y es definitivamente algo que tenemos que tomar en cuenta aquí, más para nosotros que vivimos de este lado. Pero sinceramente creo que puede el dólar llegar mucho más alto, mucho más alto. ¿Cómo manejas el tema de los fundamentales que salen cada rato?
simplemente, si tenemos buena oportunidad, si tenemos suficiente espacio para mantener la operación abierta y ponerle stop loss en el punto de entrada, es decir, no arriesgo nada en esa operación, definitivamente la dejamos abierta. Si no hay suficiente espacio, la cerramos. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos aquí con respecto a esta operación, a los anuncios fundamentales. Bueno, vamos a dar por finalizada esta sesión. Muchas gracias a todos por participar. Espero que haya sido de su agrado esta sesión. Les voy a pasar la página de Facebook. Ahí también me pueden hacer cualquier tipo de preguntas. No tengan pena, ¿de acuerdo? No tengan pena. Y cualquier cosa que podamos solucionar ahí, lo hacemos. Y si tienen alguna pregunta con respecto a una operación o cualquier otra cosa, así como lo hicimos aquí, pueden hacerlo. Así que métanse en la página de Facebook. Muchas gracias a todos ustedes, a FX Street y a Vicky por ayudarnos a moderar esta sesión. Mi Skype, este es mi Skype. Streetforex es el username o el número de usuario. ¿Preguntas a su correo? Por supuesto. Les voy a pasar también mi correo por si alguien quiere por ahí mandarme alguna pregunta. ¿De acuerdo? Gracias a todos. Esta sesión ha sido grabada, ¿eh? Esta sesión ha sido grabada. Por ahí les paso el correo aquí en FX Street también lo pueden ver, pero si ahí me hacen saber si quieren cuando les pase el enlace, cuando me pasen el enlace. Que pasen buen fin de semana, tengan mucho cuidado con sus operaciones, ¿de acuerdo? Saludos y muchas gracias de nuevo por su tiempo. Hasta la otra.